Hola chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy vamos a ir a un sitio sumamente bonito, porque estoy realmente emocionado. Vamos a ir al Museo Nacional, a la exposición de hip hop, en conmemoración a los 200 años del Museo Nacional y pues los 50 años también que tiene el hip hop acá en Colombia. Entonces vamos a ir, vamos a ver qué tal está y pues nada, empecemos. La exposición se llama Nación Hip Hop Colombia al ritmo de una cultura. Como les dije, ustedes lo pueden encontrar acá en el Museo Nacional. Yo les hice un video a ustedes, entonces para que lo tengan en cuenta, en la descripción del video les voy a dejar esto para que ustedes sepan cómo llegar acá. Realmente es emocionante ver, digamos, este museo ya se podría decir a gran magnitud. Yo vine hace unos 12 años a un museo que fue en Las Cruces, hace muchos años también. Como ustedes algunos saben, yo amo la cultura hip hop porque pertenezco hace más de 15 años a este movimiento. Y es muy bacano y muy representativo ver que el hip hop esté creciendo de esta manera y que se esparza y que sea tan bueno de esto. Es que de verdad, lo que yo viví hace 15 años o más de 15 años del hip hop a lo que se está viendo ahorita es una vaina diferente, donde ya las personas entienden el concepto de hip hop desde otra manera. Entonces es muy chévere. Entonces vamos a entrar, vamos a ver cuánto nos cuesta. Y creo que solo va a estar hasta el 16 de abril esta vez la de Museo Hip Hop. Entonces bueno, ya les muestro aquí. Y miren cómo se ve esta portada, impresionante, re bonita, me gusta bastante. Ya hemos entrado, entonces las boleticas son estas, cuestan 6.000 pesos colombianos para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay otros valores para niños, creo que es 4.000 o 2.000, y para adultos de 18 para arriba 6.000. ¿Qué tal este lugar? Muy bonito. Claro que sí, me voy a tomar mis fotos porque es algo que me encanta. Realmente me emociona estar aquí porque, como les dije, es algo muy bonito y muy especial conocer la historia del hip hop en Colombia. Entonces vamos a ver qué tal está. Bueno, entonces ya entramos acá. Lo primero que uno se encuentra es a este costado, la historia no se alcanza a ver la historia del hip hop en Colombia. Entonces bueno, vamos a leerlo. Como ustedes lo saben, yo también les hice un video a ustedes en Hip Hop al Parque contándoles la historia de lo que es las 4 ramificaciones principales del breaking. Bueno, son 5, que es del hip hop, b-boy, DJ, MC, grafitero y el conocimiento. Tengo otro video que es un evento de breaking, cómo se celebra, y también les cuento como todos los más segmentadito eso, entonces para que ustedes los tengan en cuenta. Lo que me parece chévere es que aquí ustedes pueden dejar su tag, si quieren. Acá hay varios, como lo notan, aquí ya se ve mejor. Entonces ustedes pueden hacer su tag y dejarlo ahí escrito. Chévere eso, me gusta. Les cuento que en este museo del hip hop hay unas 600 piezas expuestas, también como 100 grafitis de diferentes partes de Colombia, y pues como toda la ramificación de los elementos del hip hop también se encuentran acá, y pues parte de la historia de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar a conocer y a detallar un poco más. Realmente, si a ustedes les gusta el hip hop, vengan, no se lo pueden perder, pero si no, también invitados para que conozcan parte de esta cultura que realmente es muy bonito. En esta parte vamos a encontrar como las revistas, un diccionario hip hop de algunos lugares de Estados Unidos, parece acá. Entonces, por ejemplo, esto es muy representativo, with the style, el breaking como tal también, de toda la vivencia de eso. Entonces también hay videos y todo para que ustedes lo vean. Entonces, está muy genial. Ariana Puello, una gran rapera. Entonces aquí vamos a encontrar lo que les decía, la ramificación: rap, graffiti, breaking, DJ y obviamente el conocimiento. Y cada uno de estos se divide en los glosarios. Entonces para que ustedes lo lean, entiendan que es un freestyle, un big box, un punchline. Dentro del graffiti, un tag, un cap, una bombing. Del breaking, pues, que es un conquer, que son los power moves, lo que les decía. Yo tengo como todo esto lo que tiene que ver con breaking, un video especial. Y lo que es DJ, que es un scratch, que es un beat, entre otras cosas, un sampler. Entonces está muy bonito. Y aquí pues obviamente toda la parte del conocimiento, todas las revistas, digamos, hay algunas que yo tengo. Por ejemplo, esta, yo la tengo en una de estas que hicieron de la historia del hip hop, no me acuerdo, creo que los de Suba, ahí aparezco yo también, una fotico de hace mucho tiempo. Y entonces aquí está como la ramificación de todos. Es como el más nuevito que hay, pero estos son como todos los libros y todas las revistas que son de hip hop y de alguna manera han tenido como su impacto. Por ejemplo, ve acá los Nandes, no, re bacano, está genial. Y ya encontramos como los primeros pasos del hip hop en los años 80. Existen como varias historias, digamos, se los digo porque yo he conocido varias personas del gremio que pues son bien old school y tienen como sus versiones, pero de alguna manera el hip hop acá llegó por medio del breaking, del breakdance. Se expandió por Colombia, llegó a Bogotá, y en aquella época se podría decir que era como muy
comercial el hip hop, entonces siempre estaban como en las discotecas bailando, y lo que fue Beat Street y otras películas hicieron que, pues, que Colombia, o bueno, que los muchachos cogieron cierta fuerza por el hip hop y más pasión. Entonces de alguna manera el breaking fue como uno de los primeros pasos que tuvo el hip hop acá en Colombia. Como les comentaba, digamos, de alguna manera los museos no, pues puede que pase algún tipo de incidente. Entonces bueno, acá en esta parte había lo que ven ustedes acá. Entonces aquí se encuentra como toda la parte de las sudaderas, de lo que se hacía en el hip hop en aquel momento, como este tipo de moda que se veía, y también como los discos, las películas que les digo, que son sumamente interesantes, que de verdad ustedes las deben ver, en internet se pueden encontrar, y pues de alguna manera se encuentra como el sentido del breaking más allegado. Si ustedes llegan a conocer personas que empezaron a hacer breaking desde los años 80, tienen usualmente esta pinta parecidita, uno que otro por ahí está. Entonces digamos, B-Boys que yo me tenga como referencias y antiguos, Hans, JJ, bueno, entre otros varios que de Bogotá que yo distingo. Entonces de alguna manera ellos, todas esas generaciones pasadas de nosotros, transformaron el hip hop a lo que de alguna manera conocemos hoy. Por ejemplo, acá hay las agrupaciones de breaking que digamos yo conozco y que todavía siguen como en el movimiento. Atómicos Crew es sumamente conocido, Latinos en la Casa no lo he escuchado, los de Cartagena, los Saturnos del Pie de Cerro, los Trancones de Caracoles. En Bogotá, Bonnie Breaks, Fresh Colombia Breakers, New Rappers Breakers, también este fue súper representativo, y Speak Breakers, que fue de Suba también. Cali, pues hay algunos, Energy Kings, Parche Colombo Americano, Pose Warriors, bueno, entre otros. Todos ellos hicieron como esa transformación en los territorios. Unos, Cruz, por ejemplo, Atómico Cruz, yo lo he escuchado, todavía siguen como en su movimiento, entonces es bacano ver eso y entender como la dinámica del hip hop. Lo que les decía, en los años 80 el hip hop era de alguna manera muy, entre comillas, tenía su moda, entonces siempre andaban como en las discos, parchados, no solo era para gente del barrio, sino también para gente de alto estrato, entonces parchaban mucho, digamos, la gente, entonces así en las discotecas, y pues el breaking fue como de los primeros pioneros dentro del hip hop acá en Colombia, como se los había dicho. Pues digamos, esta es una representación muy buena de lo que se veía en aquellas épocas. Les cuento que una de las primeras como iniciativas de hacer un museo hip hop fue por Matiz, que es ex integrante de Gotas de Rap, y ahí se empezó como a generar ciertos espacios de transformación dentro de los territorios con estos tipos de museos. Aquí en Colombia, en una localidad que se llama Engativá, hicieron otro también, y pues es que es gigante, es que es demasiado grande. Yo digo, uff, de verdad me emociona ver esto porque es algo muy bonito. Y pues si ustedes quieren hacer su tag, si quieren hacer una bomba, lo que quieran hacer, lo pueden hacer aquí también, bien permiso creo, y listo y cool. Ahí los veré, van a ver uno por ahí mío que aprende con Steve. Yo voy a escribir dos cositas, uno que diga hip hop, aquí bien chévere. Ya se me olvidó. Y por acá, es que no sé por qué el lápiz. Y por acá les voy a dejar mi arroba de YouTube, que es Aprende con Steve. Y el hip hop como siempre, chévere. Me encanta esto, me gusta mucho. Les cuento que dentro del museo existen como unas épocas. Entonces ya pasamos la época de los 80, donde todo era muy sollado, donde toda la gente todo bien, que el breaking, que el rap, que entre otras cosas. Y después entró ya como los años 90, que de alguna manera no solo en Estados Unidos, sino en Colombia también fue bastante heavy, muy fuerte en ciertas circunstancias. Había leído respecto a, cuando estaba haciendo esta investigación, respecto un autor decía como en Estados Unidos se está cantando hacia el abuso policial, y aquí también se estaba cantando sobre eso, pero también en el auge de los 90, que fue toda la parte del conflicto armado, de, bueno, un poco de cosas y aberracidades que pasaron en esa época, y pues que el hip hop fue algo como ese movimiento de contar la otra realidad que pues que no se veía, y que de alguna manera pues
se mantenía como muy oculto en ciertas circunstancias. Entonces pues es interesante verlo y entenderlo. Aquí también van a aparecer como unos videos o fragmentos de ciertos festivales que van a encontrar aquí en esta parte, pues donde eran. En este caso es el Festival de Juvenil de Cultura de 1995. Yo tenía como, como 2 años, 3 años en esa época. Y pues también, digamos, lo que es la corporación Redanza, la mayoría de los, digamos, Redanza fue una de las corporaciones que como que fortaleció el hip hop. Por ejemplo, hacer Hip Hop al Parque es como uno de los principales sellos, y otras organizaciones que se unieron pues para que se viera esto mucho más. Aquí encontramos uno de los eventos como más representativos, que era Contacto Rap, donde pues de alguna manera fue, si no estoy mal, donde se unieron varios elementos y varias personas de algunas ciudades. Entonces está que estaba súper bueno, que era batallas de breaking también. Aquí algunos grafitis que se encuentran desde alguna mirada contestataria y pues ilegal, entre comillas, porque eso también tiene su contexto, ¿no? Eso del graffiti tiene su contexto también. Algo que me parece muy interesante es que están aquí todos estos DVDs y cassettes, ¿no? Cuando aquí traían las películas, las personas que querían aprender breaking en esa época, pues tenían que coger y mirar las películas para aprenderse los pasos, y ahí mirar la película y medio saber cómo se hacían los movimientos. También están los cassettes, que eso sí es muy representativo del hip hop desde hace muchos años. Los primeros, como el primer cassette sociopolítico que hubo fue de Gotas de Rap, entonces algo muy importante dentro de la cultura, que son los cassettes. Aquí hay algunos discos representativos, por ejemplo el de Gotas de Rap Revolución, el de Jungla, el de Estilo Bajo, entre otros, digamos los cassettes. Contra el Muro, que les decía, primer cassette contestatario, rap social, político, como es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces estos son como de alguna manera las personas que empezaron a generar como este tipo de canciones contestatarias respecto a lo que pasaba en la sociedad en aquel entonces. Por ejemplo, esta de Contacto Rap, estaba increíble, esta chaqueta muy bacana. Estas fueron como las primeras marcas también, digamos lo que fue la familia Yara. Yara se llamaba la marca, una de las primeras marcas de hip hopper, se podría decir. Y bueno, acá hay varias cositas, miren lo de la familia Yara. Como ustedes verán acá, aquí está Melissa. Ella es una de las integrantes ex integrante de Gotas de Rap, en paz descanse. Para mí una de las pioneras del rap aquí en Colombia, porque pues esa mujer muy crack, desafortunadamente falleció. Pero les quería contar también, digamos, que ellos, Gotas de Rap, hicieron en 1995 como que se reunió una corporación de teatro, y pues los jóvenes de Gotas de Rap hicieron la ópera rap, que se presentó en varias partes de Europa y pues en Colombia creo que también, donde de alguna manera se mostraba como como los acontecimientos de los jóvenes, en este caso como la muerte de un chico del barrio. Entonces es algo muy bacano y pues que tiene mucha historia, y que esto sí es muy importante también conocerlo. Bueno, les cuento que como a la segunda mitad de los años 90 se empezó como a difundir el hip hop dentro de las radios. Digamos, había una emisora pública en esa época que se llamaba Radiónica, que se transmitía como tipo 6 de la tarde más o menos, pues canciones de rap y todo eso. Y en esa época la mayoría de los raperos los viernes no estaban en la calle, sino estaban escuchando los temas, viendo cuáles eran las canciones nuevas, y después de eso se fue transformando. Yo alcancé a escuchar muchas emisoras también de hip hop, en las cuales yo siempre me sintonizaba y que me encanta estar ahí, porque aprendía bastante de música, nuevas canciones, nuevos temas, y que en esa época era complejo también tener la música, porque la gente a veces era envidiosa, donde si uno tenía un tema, entonces era como yo tengo un tema y es mío y es caleto y usted no lo puede tener. Y eso siempre se vio, no solo en el rap, en el breaking, donde como que la envidia no dejaba que, oiga, pero dejen escuchar la música. Ahorita es mucho más fácil, porque en aquella época era a punta de pues escucharlos ahí o cassette. Y después llegó el CD, y el CD pues tocaba era comprar los CDs o en algún momento quemarlos, que era ahí haciendo como ese trance. Pero después de un tiempo, digamos, las emisoras cogieron fuerza, y aún hay emisoras en internet donde se puede escuchar, entender y escuchar un poco los conceptos y la nueva música de las nuevas generaciones. Oigan, miren qué bonito esto. Ahí como si fuera la media torta pareciera, y ahí están bailando breaking, como el primer evento. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Rap a la Torta. Antes de Hip Hop al Parque, creo que era Rap a la Torta. Entonces está re chévere. Vamos a ver una de mis bandas favoritas también, que es La Etnia. Hay una historia y leyenda, eso sí tiene un poco de cosas. Y si no estoy mal, ellos están ya
bueno, ya les muestro. Como les decía, digamos, la etnia entra ya como el patrimonio nacional de alguna manera por la historia y el recorrido que ellos tienen. El mejor álbum que a mí me gustaba mucho es el de Criminología o El Ataque del Metano, son los que más me gustan. Y pues la canción que más representó de ellos es la de Real, que fue pues una locura, eso ganó premios y todo. Y pues acá están como todos como los CDs que ellos han sacado y toda la cuestión. Si a ustedes les gusta mucho, pues ahí se los dejo. Aquí estamos con Lucy y Dan nos está acompañando hoy al Museo del Hip Hop también. Entonces, bueno, estamos aquí viendo como la historia del hip hop al parque, cómo nació, desde qué año empezó, que fue, ahora sí me acordé, 1996, porque lo leí ahí. En 1996 fue como el primer año que se unieron como los elementos y se empezó a hacer rap a la torta. Aquí hay como una del 2020, del 2001, de Hip Hop al Parque, ya cuando cambió su nombre. Y pues ahora Hip Hop al Parque se ha vuelto un evento de los más grandes y representativos en todos los ámbitos que se podría decir. Entonces están como las gorritas, esta la tiene un parcero. Está esto, este es uno de los mejores eventos que ha tenido, festivales. Bueno, aquí aparecen como todos los que cada año pasan, que es como los logitos para la representación del hip hop de cada año. Entonces ahí están, yo nunca me pierdo uno. Con decirles que una vez estaba prestando el servicio y me evadí, eso me fui para allá. Mejor dicho, yo nunca falto a Hip Hop al Parque. Siempre me ha gustado, hay gente que le dice no les gusta, pues también está bien. A mí sí me encanta, me gusta ir a este festival. Y como se los dije, en la descripción está el video de Hip Hop al Parque para que vayan a verlo. Y bueno, aquí ya entran los años 2000, se podría decir, en donde obviamente ya cambió un poco el estilo del cómo se viste el rapero. Esto sí es muy representativo de los b-boys, del breaking como tal. Porque bueno, la mayoría de los bailarines, lo que son la superstar, hacen representación al hip hop. Hace mucho tiempo un grupo de rap de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre en este momento, hizo una colaboración con unos b-boys. Entonces ustedes ven a los raperos los bailarines de aquel entonces siempre se vestían con sus Adidas, con su superstar, porque eso hace representación del b-boy como tal. Entonces de alguna manera se formó ese vínculo con la superstar más que todo. Entonces, yo compraba Superstar cuando bailaba reggae y creo que es muy importante saberlo también. Bueno, ustedes, no sé si ustedes han visto el Adidas clásico, ustedes lo ven y es muy rapero, es muy como de esa onda, porque pues fue por eso que se creó como ese estilo rapero. También se utilizaba mucho la bobina y los gorritos y todo eso. Acá también hay algunas representaciones de ciertos raperos. Por ejemplo, este es un documental. Es que no me acuerdo dónde está porque yo todo eso ya lo había visto, pero esto es un documental de como el hip hop en Colombia. Ahí aparece Diana Bella, estos menes que no me acuerdo cómo se llaman. Otra que aparece Diana Bella, estoy seguro. Después de ellos, después de que hablen. Y aquí también, es como una... Uy, esto sí no sé qué es. Bueno, en un evento parece, está Caramelo. Bueno, ya aquí entrando como en los años 2000 también les cuento que como los avances tecnológicos, entonces de alguna manera se empezaron a crear como ciertos temas originales, digamos sonidos originales ya con el computador, entre otros. Vamos acá ya está lo que es Tres Coronas, también una leyenda también viviente del hip hop acá en Colombia y en Francia, lo que ellos hacen también. Y pues aquí ustedes van a encontrar algunos CDs de algunos raperos también de aquella época, hasta Lancelot, está el Zebra, y pues aquí también van a encontrar como cuando ustedes abren los cajones, vamos a ver, porque no me acuerdo qué es. Entonces ustedes encuentran, algunos parceritos de Cali, por ejemplo, algo muy representativo de Cali fue Cali Rap Cartel. Entonces, bueno, ahí ustedes lo podrán ver, entender un poco más las dinámicas de esto. Como les había dicho, ya empieza como toda la parte de lo que es los años 2000, pues como ustedes lo ven o lo notan, ustedes empiezan a entender acá un poco lo que es el contexto de la creación o la producción de los big makers, toda la parte de ir a grabar en un lugar. Entonces digamos, eso empezó desde los 2000 a generarse. Entonces esto me trae recuerdos también porque cuando yo cantaba, hay gente que no sabe, yo hacía rap, cantaba, saqué canciones y todo, que después les contaré, es otra historia, pero de alguna manera así es como prácticamente como la gente formaba como estos lugares para hacer música. Y bueno chicos, acá hay un espacio para bailar, cómo no hacerlo aquí en el Museo del Hip Hop. Voy a hacer algo suavecito que estoy frío, pero bueno, ahí va.
¿Qué tal ahí mi bailadita? Estoy frío, pero bueno, estuvo bueno. Bueno, les cuento también que el hip hop también ha tenido mucha fuerza o auge en lo que pasó en el paro nacional, que fue algo que creo que todo el mundo escuchó. Entonces pues acá hay como algunas representaciones. También hicieron algunos eventos en esa época que pues fue denso. Ustedes saben cómo fue la vaina, que los que viven en Colombia fue muy fuerte. Y aquí ya las exposiciones de varios artistas, ustedes pueden venir y ver, contemplar. Aquí también se expone como toda la parte de lo que es el graffiti. Entonces pues ahí ustedes van a encontrar las latas y pues por si el graffiti está en todo lado, ¿no? Pues atrás, adelante, porque hace parte de este contexto cultural, lo que es hip hop. Bueno, como lo notarán, pues acá se encuentran todas las latas representativas. Acá hay una de la etnia, que pues la hicieron para una canción de los elementos del hip hop. También están los marcadores con los que hacen todos los tags. Y bueno, todas las latas acá, está muy bacano. Y pues acá también van a encontrar como un documental y pues toda la historia acá que ustedes necesiten saber sobre la pintura. Acá ustedes van a encontrar, bueno, a ver si los alcanzo a ver un poquito más. Yo sí pensé que había un vidrio, pero estos son como los nombres de las personas que han contribuido. Es un homenaje a las personas que han contribuido en el hip hop de alguna manera, y pues obviamente a las personas que contribuyeron de una manera más fuerte y que tal vez no estén, pero pudieron construir hip hop. Entonces es algo muy bonito ver que se encuentra esto, y creo que hasta aquí termina lo del museo. Igual acá también hacen presentaciones acá donde yo me estaba bailando, hacen presentaciones y toda la cuestión, entonces está cool ahí. Creo que los miércoles son que bailan, entonces está chévere eso. Entramos aquí a un conversatorio del hip hop y el futuro del hip hop, y vamos a entender un poco más lo que se ve acá. Entonces es en el auditorio, pues ya están presentando, entonces qué chévere eso. Yo siento que el paso siguiente es la internacionalización del hip hop colombiano. Yo siento que aún nos falta ese paso. Y bueno, chicos, dentro de lo conversatorio realmente estuvo muy bueno. Escuchamos experiencias, hablaron un poco del hip hop, cómo se ven de aquí a un futuro también, de entender que, digamos, las dinámicas del hip hop han cambiado bastante desde los años 80 a lo que se ve ahorita. Entonces creo que es muy importante, digamos, para todos los que son artistas, oyentes, seguir haciendo hip hop, que esto es la construcción de lo que hacemos, y como todo va cambiando, todas las generaciones van entendiendo el hip hop desde otra manera, pero manteniendo esas raíces, ¿no? No olvidarles que si ustedes son artistas, parce, háganle, sigan haciéndole, sigan trabajando en sus sueños. Y gracias. Ay, qué pena, me tocó mostrar la maleta. Lo que les decía, entonces es seguir haciendo, trabajando por sus sueños, pensar a mayores. Colombia, de verdad, o sea, yo soy fiel creyente de que el hip hop en Colombia, en todos los elementos, son muy buenos, somos muy tesos, de verdad. Yo que he tenido la oportunidad de salir a otros países y ver el hip hop desde otro punto de vista, créanme, Colombia tiene un nivel brutal que ustedes no se imaginan. Entonces, si ustedes pueden salir, háganlo, represéntenlo. Y nada, no siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. Hablé mucho en este video, pero bueno, yo qué culpa. Sí, me encanta este tema. Y bueno, nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.